Vamos a aclarar un par de cosas antes de tomar este enfoque del último bloque, que es que cuando se pasa una información, como yo pasé la vez pasada al tema este de los aviones, y que alguno me cayó como munición gruesa, el tema ese de los aviones que estaban en Jujuy fue pasado con nombre y apellido, tenía yo de las dos personas que pasaron el dato, y en ningún momento dije que estaban bajando tropas de ahí. Hay un transporte directo con Venezuela de montones de cosas que van y vienen, van y vienen, van y vienen. Y la cantidad de armas que dando vuelta por Argentina, muchas veces sabe que venían de Venezuela. Así que es lo que bajaban en Jujuy, que después vinieron y hay gente que lo vio en Palomar. Yo si paso una información está más o menos testeada. Eso que pasé aquella vez, tenía esa información. Tengo nombre y apellido de las dos personas que lo pasaron. Hay gente que pregunta, cuando yo hablo de Macri, algunos me dicen, ¿por qué no hablas de Massa? De Massa hemos hablado ya el año pasado, si quieren que haga un informe de Massa, lo preparamos para la semana que viene, no tengo ningún problema. Y lo que sucede es que Macri es la persona que, y la élite global, está sindicada para ser el próximo presidente de Argentina. Entonces, y hay un choruraje, por lo menos porteño, y mucho choruraje en el interior del país, porque uno lo ve por internet, ha comprado ese mensaje. Nos ha comprado el mensaje del tipo que viene a refundar la Argentina cuando realmente viene a refundir. Hay una cuestión de verbos nomás distintos ahí. Entonces hay que machacar sobre Macri para decirlo que Macri es exactamente lo mismo que Cristina Kirchner. Hay unas fotitos por allí, véanla. Esta es la tapa de un libro que está por salir en estos días. Ahí la tienen. 100 pactos pro K. El macrismo es el kirchnerismo por otro medio, ¿no? Viene esto a colación porque a los chicos jóvenes que no saben, cuando empezó el proceso de caída de la Rúa, arrancó con esa expresión de la Banelco, que era una tarjeta de crédito que había en aquel momento, que fue con lo que Moyano dijo una vez que con esa Banelco se habían comprado votos para votar una ley de reforma laboral en la época de la Rúa. Tuvo una serie de investigaciones judiciales y como toda investigación judicial en Argentina termina en nada. ¿Por qué hago esta correlación? Porque parece que resurgió la Banelco nuevamente. Muchos de los convencionales radicales quieren ir a una fórmula propia e ideológicamente se resisten a ser furgón de cola de Macri, a quien consideran un Berlusconi criollo con poco del talento político del Cavalieri. De ahí que la oposición principista sea mayoritaria para la convención de Gualeguaychú. Pero el jefe de gobierno ya habría dispuesto de 150 contratos del gobierno de la ciudad de 25.000 pesos cada uno para convencionales radicales del interior, que lo podían cobrar por transferencia bancaria. Y esa cifra de 25.000 pesos se puede estirar a 40.000. Se trata de la carta clave que juegan los acuerdistas, históricamente fueron repudiados por la Unión Cívica Radical. Dinerillos que saldrían de los contribuyentes de la capital federal. La capital federal, en el PRO, tiene una interna bastante complicada entre Gabriela Michetti y Rodríguez Larreta. Y Macri estaba haciendo lo imposible para tratar de bajarla a Gabriela Michetti de la precandidatura a jefa de gobierno. Inclusive se habla de que le habría
ofrecido acompañar a la fórmula presidencial, y Gabriela Michetti parece que quiere seguir su candidatura. Abriendo un paréntesis, yo a Gabriela Michetti le perdí el respeto, porque ella, cuando Micro Macri la primera vez, que fue electo gobernador de la ciudad, ella era vicegobernadora. Y a los 2 años bastardió el cargo para pasar a ser diputada, porque se lo ordenó el jefe. Entonces ahora que Gabriela Michetti quiera ser gobernadora me tiene completamente sin cuidado. Para mí lo bastardió en su momento. Cierro paréntesis. Eso no quiere decir que uno esté de un lado o de otro en la interna. Es una interna que a mí no me interesa, pero porque uno critique a uno no quiere decir que habla bien del otro. Pero esa interna feroz que está ahí en el PRO y que Macri quiere convencerla a Gabriela para que baje, se habría producido justamente porque Macri lo que quiere es que sea el intendente o el jefe de gobierno Rodríguez Larreta, porque es con quien conoce los negociados de la ciudad de Buenos Aires. Y no quiere correr el riesgo de que se haga cargo del gobierno alguien que no conozca los negociados del macrismo. Y esto viene a colación porque hace un par de semanas el jefe de gobierno porteño envió a la legislatura de esa ciudad un convenio para la creación de un nuevo barrio de características muy similares a lo que hoy es Puerto Madero. Ahí está la isla de Marchi. Macri pretende concederle a IRSA, la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces, la única que cotiza sus acciones en la Bolsa de Buenos Aires y la que diseñó el ambicioso proyecto. Le concedería las riendas para avanzar con este mega negocio que luego de aprobarse costará más de 600 millones de dólares. Y se llamará Solares de Santa María. Una especie de pequeña ciudad VIP a metros del obelisco y de 70 hectáreas que contará con parques, zonas comerciales, zonas náuticas, comisaría propia. El barrio sería una especie de ciudad modelo con las normas urbanas que desde el gobierno de la ciudad se desean implementar en toda la ciudad. Pero ¿quién es el principal interesado dentro de IRSA para que este proyecto progrese? Augusto Rodríguez Larreta, gerente de Relaciones Institucionales de IRSA y hermano de Horacio, jefe de gabinete porteño. La cercanía de la empresa al macrismo es innegable, además de las sabidas visitas del empresario al despacho de su hermano. Con este antecedente familiar, no es raro que IRSA confíe en que el proyecto sea aprobado. Tal vez sea esta la razón por la cual ciertas habilitaciones de IRSA se hacen en tiempo récord. En este contexto, en que dicha concesión habría sido prácticamente gestada por 2 hermanos, el director ejecutivo del Tribunal de Periodistas, Cristian Sanz, ha efectuado una denuncia ante el juzgado de instrucción 16 por negociaciones incompatibles con la función pública al jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Estas son las cosas por las cuales se viene acá la interna del PRO. Hay otra cosita que llama la atención de Macri, y a mí me da que esto es una cosa de, diría como de mal gusto, porque en la situación actual que está viviendo la Argentina, hacer una cosa como esta es como de mal gusto. Esto lo denunció Jorge Asís. El PRO está organizando una cena para el 17 de marzo. Cada mesa con 10 comensales cuesta 500.000 pesos. 50.000 pesos el cubierto. Me parece una obscenidad total. Vendieron más de 200 y no saben qué hacer con la sobredemanda. Se deduce que el establishment empresario apuesta fuerte con Macri. Y acá está un tema que hay que empezar a analizarlo desde otro punto de vista, que son los acuerdos que Macri está denunciando que hizo Cristina con China. Y llama poderosamente la atención que Mauricio, que tiene a su padre, que es un gran lobista con el gobierno chino, ahora denuncie los acuerdos con China en una carta que envió a la
la embajada china en Buenos Aires se la llevó directamente su jefe de bancada, Federico Pinedo, donde manifiesta no estar de acuerdo porque muchos arreglos con China, de acuerdo, pueden ser anticonstitucionales. Cuando uno leía la noticia anterior, esa del banquete que cuesta 50.000 pesos el cubierto y que se ha agotado por toda la gente del establishment argentino, el empresariado que aporta fuerte por Macri, es evidente que ese empresariado nacional, que es el que siempre hizo negocios con el Estado argentino, que ha chupado la teta del Estado, en el cual Mauricio Macri o Franco Macri con sus empresas ha sido uno de los principales emblemáticos de chupar la teta del Estado, vuelva a encontrarse con esa. Y que si acá se hacen inversiones chinas, saben que a largo a la corta los chinos no aceptan ningún tipo de socio, que la cosa la hacen ellos. Es una cosa de defensa propia. Y si alguno dice, pero ¿cómo sé que Mauricio haga esto y si el padre está negociando con los chinos? Mire, el padre va donde va la guita. Franco ahora negocia con los chinos porque Cristina está negociando con los chinos. Si mañana Mauricio hace negocio con los de Tanzania, Franco se va a ir a Tanzania. Eso, que esté tranquilo, porque Franco va donde va la guita. Pero es muy curioso que Mauricio haya dicho eso de los convenios con China y organicen el establishment argentino, empresario argentino, una reunión con él. Evidentemente se ven venir los negocios. Quiero que veamos un pequeño video, cortito de unos 3 minutos, para ir cerrando este bloque, por lo que voy a comentar después del video. Véanlo, súfranlo, siéntanlo, a veces se les conmueve un poco, sobre todo los porteños que son tan duros a veces, y después seguimos comentando.
¿Vieron lo que es eso? En un país donde supuestamente se alimentan a 300 millones de personas. Hace poco lo dijo la Presidenta. Y ver eso de la pobreza en Argentina. Una cosa que me llamó la atención en estos días, porque hay cosas que llaman la atención porque se dan en un país donde supuestamente dentro de 9 meses cambia un gobierno. Por lo menos todos dicen que cambia un gobierno. Que es esta nueva Ley Federal de Culturas que se está hablando, tratando de negociar, de hacer en el Teatro Museo, en el Teatro Nacional Cervantes. Y yo digo, y es el único caso en el mundo donde un gobierno que se va en 9 meses se esté tomando medidas de fondo que se van a aplicar en el próximo gobierno. ¿Se irán? Ya, por eso la atención. Y a raíz de eso, quiero leer un artículo de Roberto Medina Méndez que me pareció muy acertado. Él escribe mucho por internet, tiene buena pluma, y esto me pareció muy acertado sobre todo en estos momentos. Él lo tituló Subestimar al oficialismo. Cierto exitismo endémico suele aparecer de modo desbordante en tiempos electorales. La falsa sensación de certeza de que la gente está dispuesta a dar vuelta a la página se instala como si fuera una verdad indiscutible y entonces empieza un festejo anticipado que no corresponde y resulta letal. Los que sostienen esta visión, sobre todo los que lo hacen amparados en los resultados circunstanciales que muestran las encuestas y en lecturas lineales ausentes de sensatez, se equivocan y solo evaden la realidad. Los muestreos de opinión pueden ser absolutamente verdaderos, técnicamente correctos y ajustarse a la respuesta genuina de los consultados. Pero un proceso electoral es mucho más complejo que eso. Son muchos los aspectos altamente relevantes que finalmente influyen en el desenlace y que no pueden ser minuciosamente calculados por los sondeos. No porque no estén realizados de un modo profesional, sino porque esos factores aterrizan en momentos muy próximos al acto electoral y es difícil medirlos adecuadamente con tanta antelación. El oficialismo, el partido del gobierno, siempre corre con demasiada ventaja. No pueden ni deben tomarse los números que se muestran en los pronósticos preliminares como definitivos, porque existirán importantes diferencias con lo que aparecerán luego cuando se cuenten los votos. El candidato ungido por el poder, el caballo del comisario, tiene siempre muchas más herramientas que el resto de los postulantes para obtener más de lo que indican las suposiciones y conjeturas previas. Es que en las encuestas no se manifiesta, sin ir más lejos, el tan temido aparato partidario. Se trata de ese conjunto de instrumentos propios de la logística del poder, que incluye el abrumador despliegue de dinero que fluye a la hora de sumar votos y que no puede ser ignorado en el análisis. Se contratan vehículos para transportar electores, se dispone de combustible para esa tarea, se otorgan dádivas a cambio de votos, se convocan numerosas personas para ese indigno trabajo de asegurar apoyos en el sentido deseado sin respetar las reales convicciones de la gente. Es escandaloso cómo se despilfarran los aportes de los contribuyentes y se ponen al servicio del triunfo del candidato oficial sin ningún disimulo. La falta de transparencia en la administración del Estado se convierte en un socio más del poder. Los que gobiernan cuentan con esa impunidad propia de las democracias menos maduras, en la que la sociedad no le reclama a los funcionarios que rindan cuentas acerca de cómo gastan en las campañas electorales la recaudación estatal que no les corresponde, ni tampoco le consultan
sobre el origen de los fondos que utilizan para hacer proselitismo. De hecho, los funcionarios del gobierno, los que conducen los destinos del Estado, lo hacen a cara descubierta, con bastante poco pudor, empleando todos los medios a su alcance como si se tratara de recursos propios, haciendo política burdamente en horarios que deberían dedicar a su gestión. No les importa que las normas se lo impidan. El funcionario en cuestión se servirá de su exposición pública, esa que se deriva de su labor permanente para su misión, y no dudará ni un instante en aplicar, aunque sea inmoral hacerlo, todo lo que esté a su alcance para lograr mayor adhesión social. El oficialismo también se apoya sobre la inmensa cantidad de contratos, empleos directos e indirectos, intereses económicos de dispar jerarquía que dependen en buena medida de la continuidad en el poder. Si el oficialismo triunfa, varias corporaciones, muchos sectores, demasiada gente seguirá gozando de los beneficios que disfruta hoy. Ellos se ocuparán personalmente de aportar su granito de arena a la victoria para que estos privilegios que gozan no se interrumpan de ningún modo. Un capítulo nada irrelevante es el de las extorsiones. No se trata de una acción descarada, pero sí muy eficiente. Los allegados al poder se dedicarán a explicar detenidamente qué es lo que sucederá frente a una eventual derrota de ese espacio, y entonces pedirán un máximo esfuerzo para garantizar que todo siga igual. Ellos saben cómo amedrentar a quienes tienen temor y lo hacen con mucho talento, aunque con escasos escrúpulos. El arsenal del oficialismo cuenta con otras prerrogativas adicionales, como las que despliega con naturalidad recurriendo al más tradicional populismo demagógico. Es que en tiempos electorales los anuncios oficiales se concentran en incrementar favores, volcar recursos al mercado generando esa sensación de bienestar general, ese microclima que rodea a la fecha de los comicios para que el ciudadano común perciba que todo lo bueno se multiplica y lo negativo es absolutamente insignificante. El repertorio será creativo y enorme: aumento de asignaciones, incremento de subsidios, obras comprometidas, programas para aumentar el consumo, dinero puesto en manos de los ciudadanos, aumento de la capacidad de compra y endeudamiento para diversos sectores de la sociedad. Es por eso que menospreciar a los que gobiernan puede constituirse en un gran error. Subirse a las expectativas de cambio solo porque el gobernante de turno se deteriora por su continuo desacierto es poco inteligente. En el boxeo existe una creencia que se corrobora con bastante cotidianidad: para superar al campeón se lo debe noquear. No se le puede ganar por puntos al que ostenta el título. El retador debe vencerlo de forma clara e inequívoca, por un margen significativo y totalmente evidente. Las experiencias recientes de la región muestran exactamente eso. Para destronar al gobernante en las urnas, a su partido y su eventual candidato, hace falta mucho más que una mínima distancia. Frente a la paridad de preferencias, el que ejerce el poder siempre tiene una ventaja extra. Es por eso que no se puede festejar antes de tiempo y es importante no caer en la trampa de subestimar al oficialismo. Alberto Medina Méndez. Esto viene al caso porque suena que a lo mejor ponen de candidato a Máximo Kirchner. Yo le digo que si candidato a Máximo Kirchner es un hueso muy duro de roer. Porque, como dice acá Alberto Medina Méndez, le van a empezar a amenazar a la gente que se queda sin planes y van a inundar la plaza de dinero y usted se va a poder comprar su televisor, su plasma, todo lo que sea. Y acuérdese, en el 95 el voto cuota con Menem, estaba todo el mundo endeudado en dólares y si perdía Menem el dólar se disparaba y calladito la boca lo votaban todo a Menem. Yo les digo que si el candidato es Máximo Kirchner, va a ser muy complicado ganarle. Y me parece que el peronismo, porque acá hay que hablar de peronismo, está empezando a usar sus garras como siempre,
El peronismo tuvo una postura permanentemente, sobre todo en la última etapa, en esta etapa de los últimos, de esa etapa democrática de empezó en el 83. Cuando pierde el 83 con Alfonsín se dio cuenta que el negocio era no dispersar voto peronista. Entonces el peronismo siempre va con varias listas. Y así no dispersa los votos. Y después, a fin de la carrera, todos nos sumamos al ganador. Eso pasó siempre. Pasó con Menem, pasó con Dualde, pasó con Kirchner. Aunque Dualde no ha sido electo, pero una vez que Dualde hizo cargo, todos se volvieron atrás. Los dirigentes peronistas no le hacen la espanada, no les importa si adelante tienen a Cavallo o tienen a la Madre de Plaza de Mayo, exactamente igual para ellos. Mientras estén cerca del queso, están ahí. Le digo porque están apareciendo algunos que se están lanzando a la candidatura, algunos peronistas que dicen que son ortodoxos, yo no sé, se lanzan ahora, gente que yo no sé dónde sacan plata, sin un mango. De un lado va a salir el tema que parece que los peronistas están empezando a armar varias listas para no dispensar votos, que no vayan votos a otro, que puede ser Macri, juntar todo eso y en una eventual segunda vuelta ir todos atrás de Máximo. Yo vuelvo a repetir lo que dije recién, con esto voy a terminar ya. Si el candidato a Máximo Kirchner, prepárense para una lucha larga, porque no va a ser fácil ganarle. Cuando empiecen a apretar a todo el electorado, y no solamente los planeros, están largando ahora cuotas de 12 cuotas, 18 cuotas, y van a empezar a largar más. No larguen solamente a eso. Van a ser muy complicados. Vamos a terminar esto con la pálida de todos de toda la semana. A esta altura de los acontecimientos, cuando nos hemos convertido en el hazmerreír de todo el mundo por la cantidad de cosas sin sentido que hacemos, si no practicamos una severa autocrítica y cambiamos el rumbo, el destino final de nuestro país es cada vez más incierto. Hace muchos años, cuando ya se había amalgamado la gran inmigración europea, nació una nación con sueños. Los de esos inmigrantes que venían de lejos a soñar con un futuro, cuyos hijos vieron en Hipólito Yrigoyen un vínculo para lograrlo. Los mismos sueños que 30 años después, otro sector marginado de la población, la Argentina oculta, visualizaba en Juan Domingo Perón. Los sueños son nuestra razón de ser. En nuestra niñez tenemos los primeros, relacionados con lo que queremos ser de grande, imitamos a nuestros padres o a aquellas profesiones que nos llaman la atención. Crecemos y nos desarrollamos por nuestros sueños. Cuando nos ponemos de novios, planificamos el futuro inmediato, las vacaciones. Con el casamiento ya pensamos en los hijos y en los propios sueños realizados. Los sueños motorizan nuestra vida, el de la casa propia, del auto 0 kilómetro, del viaje a Europa, del negocio que nos convierte en independientes. Durante décadas el esfuerzo era transmitido por los padres, con el objetivo de que cada generación fuese mejor. Mi hijo el doctor era el símbolo de lo que estoy expresando. La sumatoria de los millones de sueños individuales motorizan los de la nación. Quienes planifican el futuro lo hacen pensando en desarrollarlo con seguridad personal, sin sobresaltos económicos ni sociales. Durante muchos años, hasta la llegada del menemismo, el gobierno fomentaba esos sueños, financiando la compra a largo plazo de la vivienda por medio del banco hipotecario, incentivaba la producción con el Banco Industrial, motorizaba el crecimiento con el Banco Nacional de Desarrollo. La República hoy anda a la deriva, no planifica el futuro, todo es inmediatez, tapar los agujeros. Le han quitado los sueños a la gente. Aquellos que aún creen en algo ocupan gran parte de su tiempo en ver cómo hacen para protegerse de la inseguridad, de los cambios bruscos de la regla de juego, del flagelo de la droga. Se observa a la población caminando por la calle sin norte definido, desconfiando de todo aquel que se acerque más de lo debido, ensimismado de sus problemas, con el horizonte cada vez más alto e incierto.
Los argentinos semejamos a una peregrinación sin rumbo. Nos hemos vuelto tan inmediatistas como pretenden nuestros gobernantes. La primera aspiración es llegar sano y salvo a casa. Está todo trastocado. Aquello que contábamos como un derecho adquirido se ha convertido en un objetivo a conseguir y con gran esfuerzo. Ya no tenemos sueño, solo aspiraciones de mínima. Antes pensamos en el futuro de nuestros hijos. Hoy solo deseamos verlos regresar sanos y salvos. El gran objetivo de hoy es que no los envuelva la droga. Nuestros padres fundacionales hicieron la patria tratando de cumplir sus sueños. Hoy muchos de esos sueños se trastocaron por la involución que hemos sufrido estos últimos años. Si aspiramos a ser una nación con todas las letras, debemos cumplir primero esos sueños inconclusos del pasado para luego realizar los propios. Si no lo hacemos, seguiremos siendo una caravana peregrinando sin destino, que de a poco se irá dispersando hasta que el último llegue sin saber dónde ni para qué. Buenas tardes.